Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad. Arcano Informa, desde algún lugar en el cañón del sumidero, para Chiapas, México y el mundo. arcanoradio.blogspot.com. Arcano Informa, con nuestras asociadas Radio Francia Internacional, Radio Naciones Unidas y nuestra afiliada La Voz de América. Hola. Un placer saludarles. Llegó el momento que usted esperaba. Nuestros titulares del jueves 8 de junio, en el noticiario Arcano Informa, de Arcano Radio, asociada a Radio Naciones Unidas y Radio Francia Internacional, y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, desde la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón, en algún lugar del cañón del sumidero. Este jueves, 8 de junio, de 2023. Celebra el Santoral Católico al Confesor San Gildardo. 15º Día Mundial de los Océanos, con el tema en 2023, Planeta Oceánico, las corrientes están cambiando. Arcano del clima. En Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, una máxima de 37 y una mínima de 21 grados. Arcano chiapaneco. Eficiente omisión de RC ubica a Chiapas en segundo estado con desplazados. Arcano nacional. Gobierno de México investiga video que muestra aparente ejecución extrajudicial por parte de militares en Nuevo Laredo. Arcano político. Insignificante apoyo verde dividido a la corcholata Mabeco. Habría dictaminado jueza de CNCS que ministra Esquivel no plagió su tesis. Arcano de Estados Unidos. ¿Quiénes aspiran a la presidencia de EU en 2024 y qué prometen? Jenny García. Arcano internacional. Se espera pronta visita de Blinken a China. Arcano ecológico. Apoyar una economía azul en el Día Mundial de los Océanos. Gana la ecuatoriana Nina Lorena Ancuasca ECAT Premio Reportaje Radio Francia Internacional. Mención especial a la regiomontana Daniela Torres, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La reflexión de hoy. LOQE importa SLOQE hagas de ahora en adelante. Javier Figueroa Niño. Regresamos el micrófono a nuestro director general, Mario Lizaltuzar Suárez, en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de Arcano, radio.blogspot.com. Arcano de la efeméride. Muchas gracias a nuestros compañeros por este adelanto informativo. Está nutrido y está interesante. El Arcano Informa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en cualquier punto geométrico de nuestro espacio tridimensional en que se encuentren nuestros queridos arcano visitantes. Y por qué no, en cualquier plano astral en nuestro universo. Con fuerza y vigor en la 23ª semana del año, este jueves 8 de junio, el 159º día del año en el calendario gregoriano. Y quedan ya 206 días para que nos demos el abrazo de Año Nuevo. Y a las 15 horas se observa cielo despejado en las afueras de la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón. Y registra 37 grados centígrados el termómetro de la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, y nuestra afiliada La Voz de América. Otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad. Para Chiapas, México y el mundo, en algún lugar del cañón del sumidero. Bueno, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, pues les recuerda que celebra el Santoral Católico al Confesor, así le decían, San Gildardo, o también le llamaban San Gildardus o San Godardo. Él fue obispo de Rouen desde el 488 al 525 de nuestra era,
Es venerado como santo por la Iglesia Católica y el misal se refiere a él como confesor, lo que le decíamos. Y estamos de manteles largos, pero también llenos de tristeza, al conmemorar el 15º Día Mundial de los Océanos, con el tema en 2023. Planeta oceánico, las corrientes están cambiando. Y hay que recuerde que pues el planeta Tierra, así le pusieron, pero debe ser el planeta océano porque la mayor parte es el mar. Se estima que la contaminación por plástico resulta anualmente en la muerte de más de 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos. Desde un punto de vista económico, genera pérdidas por 8.000 millones de dólares en concepto de daños al ecosistema marino. Y celebramos el 16º Día Mundial del Funcionario Judicial, un profesional de derecho calificado perteneciente a una subdivisión de la Administración de Justicia de una nación, y se le respeta su autonomía por su conocimiento. No se les agrede ni se les trata de minimizar como lo hace el loco de Palacio, que quiere dar golpe contra la Suprema Corte de Justicia porque le incomoda, le molesta que sea el único bastión, el último bastión ya del equilibrio de poderes mandatado por nuestra Constitución, en donde le hace contrapeso al capricho del autócrata. También conmemoramos, querido arcano visitante, el 35º Día Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Bueno, pues allá en Tepito, que es la sede de lo más fuerte de esta falsificación y piratería, pero también en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, donde pues le dieron su titulote a varios de los funcionarios de la 4T, entre ellos un asesor que fue reclutado por la CIA, bueno, en su empresa pantalla, la CIA, que es USAID, ¿verdad, señor Ackerman? Con la finalidad, esta efeméride se celebra con la finalidad de dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable. Y también es el 23º Día Internacional de los Tumores Cerebrales, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de las causas, riesgos y tratamiento de los tumores cerebrales, así como ofrecer apoyo y solidaridad a los pacientes y sus familiares. Y cedemos los micrófonos a nuestros compañeros que nos van a enriquecer con la visión del pronóstico del estado del tiempo este 8 de junio. Adelante. Hola, encantada de saludarles. En el pronóstico del tiempo, este jueves 8 de junio, les compartimos que en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, cielo medio nublado, con una máxima de 37 y una mínima de 21 grados centígrados. La lluvia acumula 3 litros por metro cuadrado. La probabilidad de lluvia es del 95%. Con vientos de 5 a 10 km por hora en dirección al sur y ráfagas de 21 km por hora. En el México profundo, en el Pacífico Sur, el cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Lluvias puntuales fuertes vespertinas, 50 milímetros, en Oaxaca y Chiapas, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves e inundaciones. Además de chubascos, 25 milímetros, en Guerrero, todas las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. Vamos con nuestros compañeros del Servicio Meteorológico Nacional de México, para compartir el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de junio en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día,
canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y sureste del país. Interaccionarán con la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos en las regiones antes mencionadas, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y damos paso al arcano chiapaneco, en donde la mesa de redacción de Arcano Radio nos reporta: eficiente omisión de Rutilio Escandón Cadenas ubica a Chiapas como segundo estado con desplazados. Y se detalla: ocupa Chiapas el segundo lugar con desplazados internos por la violencia del crimen organizado, según organismos nacionales y extranjeros. Y Rutilio, relajado. Al gobernador Guinda no le molesten, está ocupado atendiendo el año de Hidalgo, además de buscar recursos para su cuñado en las primarias presidenciales partidistas. Concentra Michoacán, Chiapas y Zacatecas el 84% de las personas desplazadas en 2021, gobernados por morenos reales o habilitados. Alfredo Ramírez Bedoya, Rutilio Escandón Cadenas y David Monreal Ávila, eficientes aportadores para que México sea el tercer país con más desplazados internamente. 389.600 mexicanos que han huido de sus hogares y no han podido regresar desde 2013 y hasta 2022. Casi todos los desplazados fueron detonados por la violencia criminal y el 90% de ella ocurrió principalmente en los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas, detalló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Los analistas han señalado que entre 2016 y 2019 se había observado una tendencia hacia la disminución, es decir, antes de la era del terror de Obrador. Un año después, en 2020, se notó un aumento que no fue significativo, pero en 2021 los resultados fueron alarmantes, señala el informe de la comisión. En total, la organización ha registrado que de 2016 a 2022, 389.600 personas han tenido que dejar sus hogares obligados por la violencia en México. Seguramente este 2023 Chiapas pasará del segundo al primer lugar en desplazados, ya que el señor Rutilio hace caso omiso de cumplir con sus obligaciones para dar y garantizar la seguridad a los chiapanecos. Y ya Comalapa y otros Chicomucelo y otros municipios de toda la frontera están dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Gracias, Rutilio Escandón Cadenas, por ponernos en el plano internacional a Chiapas por los desplazados y la violencia. Este Día del Padre, dígale cuánto le ama, cuánto le agradece y cuánto le respeta, regalándole, dándole uno de los libros o todos los libros de Publicaciones Aldeán, las novelas Nahual del Sexto Sol en los estertores del tiempo, Adán Carmón, La conspiración del fin del mundo, los cuentos que rescatan nuestra identidad cultural en Los Herederos, la denuncia de la dictadura en Alushkaad, y la propuesta del tiempo nuevo en Nanocuento,
la fuerza de nuestros símbolos poéticos en el apocalipsis nuclear de la hora de los muertos, nuestra sensibilidad en cánticos de cohabitación redentora y nuestro cotidiano en ovaciones de mediodía. Papá los espera. Puede pedirlos al 961-237-5363 o más directamente en amazon.com. Y digámosle así con estos libros: ¡felicidades, papá! Se abre el misterio nacional, el arcano de México. Bueno, pues le tenemos que el Gobierno de México investiga video que muestra aparente ejecución extrajudicial por parte de militares en Nuevo Laredo. Y este artículo lo firman Alfredo Mesa, Florencia Truco, Fidel Gutiérrez, Ira Umayn y Zahar Arkarzai. Ellos son periodistas de nuestra amiga CNN en español. Y el texto dice: se abrió una investigación en México sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador describió como una ejecución. Es decir, que el presidente ya investigó y ya sentenció que los militares incurrieron en una ejecución sin que se hubiese iniciado la investigación. ¿De qué presidente estamos hablando? ¿De uno que se ostenta con la verdad absoluta para sentenciar sin investigar? Y la nota dice: después de que un video que circuló en medios locales y que obtuvo CNN pareciera mostrar al personal del ejército mexicano en la ciudad de Nuevo Laredo sacando a hombres vestidos de civil de un automóvil, golpeándolos y luego disparándoles. En el video, una de las personas vestidas de civil parece estar sin vida. Aparentemente esto fue una ejecución y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay abusos, cuando hay excesos, cuando se violan los derechos humanos, esos responsables deben ser castigados y el proceso para profundizar la investigación ya comenzó, dijo desgarrándose las vestiduras López Obrador durante una conferencia de prensa este miércoles sin poder evitar la risa de burla que siempre le caracteriza. Pero estos abusos, estos excesos, se deben investigar y no deben quedar en la impunidad cuando los cometen militares. Pero cuando lo practican y lo hacen la Guardia Nacional o los sicarios del narcotráfico que son sus cómplices y que año con año va a entregarle su informe a la mamá del Chapo Guzmán, ahí sí deben quedar en la impunidad porque son humanos, porque es gente trabajadora. ¿Es así, don Andrés Manuel López Obrador? Tan pequeña y reducida es su visión para seguir engañando desde la mañanera con cargo a nuestros impuestos. Y según la nota de CNN dice que también agregó que no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. ¿En serio, Andresito? ¿Dónde está la protección de los derechos humanos de 16 mujeres que diariamente mueren por misóginos y en la violencia? ¿Dónde está la protección de los derechos humanos de más de 300,000 víctimas del crimen organizado? ¿Dónde está la protección de los derechos humanos de 10 niños desaparecidos diariamente en todo el país? ¿Dónde está la protección de los derechos humanos de los más de 400,000 desplazados de sus lugares de origen, destacando Chiapas, por la violencia y las amenazas del crimen organizado que les despojan de casas, carros y todo lo demás? ¿A eso te refieres, Andresito? Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, a donde despacha el otro, el chancho del chancho, el cómplice que compra un departamento en $30 millones y dice que nada más fueron 9,
Bueno, pues informó en un comunicado este martes que junto con la Fiscalía General de la República investiga el episodio, en virtud de encontrarse involucradas personas civiles. La Fiscalía General de la República está facultada para investigarlos y, en este sentido, la Sedena está cooperando para determinar las responsabilidades. Dice el comunicado emitido este martes por la Sedena, en donde pues que castiguen a la tropa mientras se permite la corrupción en los altos mandos. La Sedena ha asegurado que garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de Derecho. Te lo dictó este comunicado Andrés Manuel López Obrador. Te pregunto, Chancho de Chencho, vergüenza del programa de los egresados del programa Hijos del Ejército. CNN en español obtuvo 32 minutos de grabación, de los cuales 20 no tienen edición. Sin embargo, no ha podido verificar la fuente del material de forma independiente y de quien lo grabó. Seguramente por el enfoque han de haber sido los mismos sicarios para empezar a desprestigiar a las Fuerzas Armadas y así sustituir al Ejército por la Guardia Nacional, que pues se ha dicho de otra manera, merecido se lo tienen, por agachones y por contribuir a la traición a la patria de este mequetrefe macuspano. Y surge una pregunta dentro del arcano nacional. Insignificante apoyo verde dividido a la corcholata Mabeco. Es una pregunta muy interesante que tratamos de resolver en Arcano Político de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y dice, apoyan a Claudia Sheinbaum el 90% de los verdes a nivel nacional, asegura el asambleísta capitalino Jesús Sesma Suárez. Dice que es secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México. Es decir, 594.787 afiliados son los que apoyan a Claudia Sheinbaum. Para la calpulqueña Karen Castrejón Trujillo, presidente nacional del Partido Verde Ecologista de México, el apoyo es al senador chiapaneco Manuel Velasco Coello, por lo menos de forma institucional, aunque en los hechos, pues... El nieto del doctor Manuel Velasco Suárez, que vendió al colimense Mario Delgado sin comprobar sus influencias o cargo en el Verde, su apoyo en Coahuila al zar del carbón y los viajes de placer a España, Santa Ana Armando Guadiana Tijerina, y que perdió a cambio de ser incluido de último momento como corcholata. Tiene apoyo institucional, pero no real. De nada sirvió su apoyo al coahuilense y en el Estado de México se diluye su accionar por el control en el oriente mexiquense de la maestra de la estafa. ¿Sirve de algo? El Instituto Nacional Electoral registró en 2020 a un total de 660.874 afiliados del Verde, en donde 241.406 son hombres y 419.468 son mujeres, lo cual ya no da con las cifras del total que tiene el INE, que nada más son 660.874 afiliados. El 2 de junio del 2023, el mismo Instituto Nacional Electoral registra un padrón electoral nacional de 97.440.099 registrados y en la lista nominal, o los que pueden votar, son 95.737.819 electores, en donde los supuestos verdes equivalen al 0.67%, que implica un impacto nulo en una elección, un impacto marginal. Con estas cifras se observa que el único que tiene una ganancia mediática es el chiapaneco Velasco Coello, que dice haber renunciado como senador, lo que es una simulación porque el cargo no es renunciable y podría haber solicitado una licencia,
como lo hizo al reasumir la gubernatura para blindar su impunidad en complicidad con el Congreso chiapaneco. De nada sirve aún si el apoyo sea total al senador Manuel Velasco, al menos de manera institucional, porque el 7 de junio pasado se desplegaron decenas de lonas, pero no en apoyo de Manuel Velasco Coello, sino en apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y hasta se le colocó un templete especial para ella y que pudiera dar un mensaje durante la Convención Nacional respetando el futuro verde, allá por el riquísimo lugar de Santa Fe. Son millonarios los que están ahí. Bueno, pues ahí todo se mostró el músculo verde a favor de Claudia Sheinbaum, no de Manuel Velasco. Manolito, ya déjate de esas taradeces mentales. Hay compañeras y compañeros que tienen afinidad con uno o con otro. No es exclusivamente con una sola persona. De manera institucional te puedo decir que a quien estamos arropando y empujando es a nuestro compañero el senador Manuel Velasco, indicó en una conversación apresurada con medios de comunicación la acapulqueña Karen Castrejón Trujillo, que dice que es presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, pero al parecer pues no preside a los verdes, porque los verdes pues hicieron incluso un templete especial para Claudia Sheinbaum. Así, ¿cuál será el futuro de Manuel Velasco Coello? Seguir engañando con la asesoría de su mamá Leticia Coello, y que tiene muchos millones que declarar, y que lo protege Andrés Manuel López Obrador. Y proseguimos con el Arcano Nacional. La mesa de redacción de Arcano Radio nos reporta que habría dictaminado jueza de Ciudad de México que ministra Esquivel no plagió su tesis. La exoneran, según esto, pero basados únicamente en sus dichos y sin nombre de la togada, los abogados de la ministra, esta Yasmín Esquivel, informaron que con la resolución de la jueza, el proceso ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México debe quedar sin materia. Nada más porque ellos lo dicen. En una conferencia de prensa en que se observa la intención de obstaculizar más que a la UNAM una propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre las cerca de 700 denuncias contra la ministra Yasmín Esquivel, esposa del principal contratista sin licitación de Andrés Manuel López Obrador desde el 2000, el señor Riobó. Dijeron que una jueza, sin proporcionar el nombre, de la Ciudad de México, en donde la ley se sujeta al capricho de la corcholata Claudia Sheinbaum Pardo, determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la autora de su tesis de licenciatura presentada ante la FES Aragón de la UNAM en 1987 para titularse como licenciada en Derecho, pero omiten señalar que esa tesis está basada en otra tesis que se presentó en 1985, 2 años antes. Entonces, ¿cómo puede ser eso? A menos que la jueza esté llevando por consigna de Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, los abogados informaron que con la resolución de la jueza, sin nombre, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM Coética debe quedar sin materia y, por tanto, proceda a dar por concluido su trabajo. Y sí, siempre y cuando la anónima jueza lo ordene a la autoridad universitaria, menos no. Pero, bueno, siguen estos abogadetes, señalaron que las pruebas presentadas para acreditar que fue la autora consistieron en dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otras. Pero no se menciona si se cotejaron las frases y los párrafos completos con la tesis que fue plagiada.
en el momento que está por resolverse la Suprema Corte de Justicia sobre la materia, bueno, pues Yasmín se ve que tiene muchas artimañas para querer apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando Andrés Manuel López Obrador dé el golpe. Este Día del Padre, dígale cuánto le ama, cuánto le agradece y cuánto le respeta, regalándole, dándole uno de los libros o todos los libros de Publicaciones Aldeán, las novelas Nahual del Sexto Sol, En los estertores del tiempo, Adán Carmón, La conspiración del fin del mundo, los cuentos que rescatan nuestra identidad cultural en Los Herederos, la denuncia de la dictadura en Alushkaad, y la propuesta del tiempo nuevo en Nanocuento. La fuerza de nuestros símbolos poéticos en el apocalipsis nuclear de la hora de los muertos. Nuestra sensibilidad en cánticos de cohabitación redentora y nuestro cotidiano en ovaciones de mediodía. Papá los espera. Puede pedirlos al 961-237-5363 o más directamente en amazon.com. Y digámosle así con estos libros: ¡felicidades, papá! Pasemos ahora, queridos arcanovisitantes, al arcano de los Estados Unidos. Una interrogante: ¿quiénes aspiran a la presidencia de Estados Unidos en 2024 y qué prometen? Nos comenta nuestra compañera Jenny García, periodista en Miami de nuestra afiliada La Voz de América, y pues relata la carrera por las candidaturas de los partidos demócrata y republicano se intensifica a medida que se acercan las elecciones por la presidencia estadounidense en 2024. Y los aspirantes de uno y otro lado, pues del espectro, deben demostrar la solidez de sus plataformas frente a los votantes. Entonces, escribe desde Miami, Florida, aunque falta más de un año para noviembre del 2024, cuando Estados Unidos decidirá quién será su próximo presidente, la carrera para ocupar la Casa Blanca ya está en pleno apogeo. A medida que se acercan las primarias de los dos partidos más importantes del país, el republicano y el demócrata, el campo de aspirantes a las candidaturas se llena cada día que pasa con más anuncios de personalidades y políticos que lanzan sus nombres al ruedo. ¡Bah! Mi dignidad por ellos. La inflación, la creación de trabajos, la transparencia, el crecimiento de la economía, la seguridad social, el derecho al aborto y la migración son algunos de los temas principales en estas elecciones, marcadas por la intensa polarización que se vive en Estados Unidos. Y del lado demócrata, pues parece estar más claras las cosas. La campaña por la nominación demócrata permanece más despejada, con apenas 3 contendientes, entre los que resalta en las encuestas el incumbente Joe Biden, con Kamala Harris como compañera de fórmula. Se reeligen. Biden mantiene un amplio margen de ventaja con un índice positivo de 59.6% en las encuestas sobre el abogado Robert F. Kennedy Jr., que tiene apenas el 16.8%, y la gurú de autoayuda Marianne Williamson apenas tiene el 6.8%, según Real Clear Politics, que es la empresa encuestadora. Del lado de los republicanos, bueno, el campo se ve mucho menos despejado que el demócrata. Hasta la fecha hay 14 candidatos, 14 tiradores se han presentado como aspirantes a liderar la campaña por el partido en 2024. De ellos, 10 están considerados como serios contendientes, dice Jenny García, periodista en Miami de nuestra afiliada La Voz de América. Y precisa, detalla, no con todos porque son muchos, el expresidente Donald Trump, el muy amigo
de Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas de acuerdo con Real Clear Politics, con un 53.2% frente a adversarios emergentes como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el 22.4%. Por cierto, pues ya está apretando mucho sobre su posición de migratorios, de los migrantes. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con el 4.4%, pues muy lejos de Trump. Y el vicepresidente y excompañero de fórmula de Trump, que es ni más ni menos que Mike Pence, con apenas 3.8%. Pues son 14 los tiradores. Y bueno, pues esto seguirá dando de más de qué hablar conforme vaya avanzando y sobre todo los problemas se vayan manifestando. Y vamos a ver de qué lado se inclina el señor López Obrador, que no sirve para nada la cosa su voto, pero bueno, él siempre siente que sí. Y dice, le voy a decir a los votantes hispanos, si no todos votan, cuánta ignorancia y cuánta manipulación perversa desde Palacio. Y llegamos al momento de abrir el arcano internacional. ¿Qué le parece, querido arcano visitante? De la mesa de redacción de nuestra afiliada La Voz de América, nos reportan que se espera pronta visita de Blinken a China. El viaje original de Blinken a Beijing fue cancelado en febrero en medio de tensiones que incluyeron un globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos. Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visite Beijing en las próximas semanas, reprogramando un viaje cancelado en febrero en medio de tensiones que incluyeron un globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos. Funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato conversaron sobre los nuevos planes con los periodistas, pero no dieron información sobre el momento exacto del esperado viaje a China. El periódico británico Financial Times informó que la visita podría tener lugar este mismo mes de junio. A una pregunta sobre el tema el lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas en una sesión informativa que no había ninguna actualización pública sobre el viaje de Blinken a China, pero que Estados Unidos espera reprogramar esa visita cuando las condiciones lo permitan. El principal funcionario del Departamento de Estado para Asia Oriental, Daniel Kritenbrink, y la directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para China, Sarah Beran, estuvieron en China a principios de esta semana para lo que Patel describió como discusiones sinceras y productivas con funcionarios chinos. Bueno, pues está intentando un acercamiento en el momento más ríspido de las tensiones, principalmente con Rusia. Hola, encantada de saludarles. Reporta nuestra asociada Radio Naciones Unidas, que el Organismo Internacional de la Energía Atómica enviará más personal a la central de Zaporizhia en Ucrania. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. La ONU pide investigar la presunta ejecución de 5 hombres en Nuevo Laredo por parte de efectivos del ejército mexicano. El gobierno de Israel y las autoridades palestinas violan los derechos de defensores y activistas. Escuchemos a Beatriz Barral, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidos. Hoy en la ONU en Minutos les contamos la misión de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas que viajará a la central de Zaporizhia, en Ucrania. Es el Día Mundial de los Océanos y hay nuevas iniciativas en marcha para protegerlos. Y les contamos un informe que detalla las violaciones que cometen el gobierno de Israel y las autoridades palestinas contra activistas. Un saludo de Beatriz Barral.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica enviará más personal a la central de Zaporilla después de que la destrucción de la presa de Kakhovka haya puesto en riesgo el abastecimiento de agua para refrigeración. El director general, Rafael Mariano Grossi, viajará a la central la próxima semana para evaluar la situación allí. Además, el OIEA sustituirá el equipo actual por un grupo más numeroso que viajará con él. Ahora, más que nunca, la presencia reforzada del organismo en la central nuclear de Zaporilla es de vital importancia para ayudar a prevenir el peligro de un accidente nuclear y sus posibles consecuencias, declaró Grossi, que dice que la pérdida de la principal fuente de agua de refrigeración de la central complica aún más una situación de seguridad nuclear ya de por sí extremadamente difícil y desafiante. La central está haciendo acopio de agua de otras fuentes cercanas. Cuando estén llenas, serán suficientes para suministrar el agua que necesita para refrigerar sus 6 reactores, así como su combustible gastado durante varios meses. Aunque los 6 reactores de la planta están parados, siguen necesitando agua de refrigeración para evitar la fusión del combustible y una posible emisión de material radioactivo. Este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, en un momento en el que se negocian varias iniciativas contrarreloj para intentar salvar la base de la vida. Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer, pero el secretario general cree que empiezan a soplar vientos de cambio. El año pasado se aprobó la ambiciosa meta de conservar y gestionar el 30% de las zonas terrestres marinas y costeras para 2030 y un acuerdo clave sobre subvenciones a la pesca. Y en marzo de este año los países aprobaron el histórico Tratado sobre la Alta Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. En la actualidad se está negociando un instrumento mundial jurídicamente vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos. Para Antonio Guterres, cumplir la gran promesa que representan estas iniciativas requiere un compromiso colectivo. La humanidad cuenta con los océanos, pero ¿pueden los océanos contar con nosotros? Deberíamos ser el mejor amigo de los océanos y, sin embargo, hoy por hoy somos su peor enemigo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México ha manifestado su preocupación por la presunta ejecución de 5 hombres el 18 de mayo en la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, por parte de efectivos del Ejército y la posterior alteración de la escena de los hechos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la oficina insta a las autoridades civiles competentes a asegurar una investigación independiente, efectiva y exhaustiva que incluya la cadena de mando para poder conocer la verdad y sancionar a los responsables por acción u omisión. Esto será clave, dicen, para que algo así no se repita y recuerdan que hechos semejantes se han reportado en Nuevo Laredo. La oficina además reitera el llamamiento de diversos mecanismos internacionales para ajustar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad a lo prescrito por los estándares de derechos humanos. Y las autoridades de Israel, pero también las de los territorios palestinos, violan los derechos de los activistas y defensores, según un informe de una comisión independiente de la ONU. El informe concluye que las autoridades israelíes cometen la mayoría de las violaciones con el objetivo de garantizar y consagrar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino. El gobierno israelí lleva a cabo una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil. El informe determina que las designaciones por parte de las autoridades israelíes de 6 ONG palestinas como organizaciones terroristas y de una 7ª como ilegal estaban injustificadas. Según el informe, los periodistas palestinos están especialmente en el punto de mira y son objeto de frecuente acoso y medidas punitivas. Los israelíes también son objeto de vigilancia y acoso y cada vez practican más la autocensura por miedo a sufrir agresiones y a perder su empleo. También se descubrió que las autoridades palestinas, tanto en Cisjordania ocupada como en Gaza, tienen en el punto de mira defensores de los derechos humanos y activistas palestinos con el objetivo de acallar las opiniones discrepantes. Los agentes estatales palestinos y los grupos contrarios a los derechos de la mujer han tomado específicamente a las activistas como objetivo por considerar que desafían las normas religiosas y culturales y el status quo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Este Día del Padre, dígale cuánto le ama, cuánto le agradece y cuánto le respeta, regalándole, dándole uno de los libros o todos los libros de Publicaciones Aldeán, las novelas Nahual del Sexto Sol, En los estertores del tiempo, Adán Carmón, La conspiración del fin del mundo, los cuentos que rescatan nuestra identidad cultural en Los Herederos, la denuncia de la dictadura en Alushkaad, y la propuesta del tiempo nuevo en Nanocuento. La fuerza de nuestros símbolos poéticos en el apocalipsis nuclear de la hora de los muertos. Nuestra sensibilidad en cánticos de cohabitación redentora y nuestro cotidiano en ovaciones de mediodía. Papá los espera. Puede pedirlos al 961-237-5363 o más directamente en amazon.com. Y digámosle así con estos libros. ¡Felicidades, papá! ¿Qué le parece, querido Arcano Escucha, si abrimos el Arcano Ecológico? Pues hoy es el Día Mundial de los Océanos y Estados Unidos, que es una potencia y que mucha responsabilidad tiene para la protección de los océanos, nos manda un comunicado de Anthony J. Blinken, secretario de Estado, y dice: apoyar una economía azul sostenible que proteja los beneficios económicos, de seguridad y ambientales del océano, pidió en Washington Anthony John Blinken en el Día Mundial de los Océanos este jueves 8 de junio, con avance en el proyecto de 12 países de conservar el 30% de nuestros océanos para 2030. El 15º Día Mundial de los Océanos, con el tema 2023, Planeta Oceánico, las corrientes están cambiando. Se estima que la contaminación por plástico resulta anualmente en la muerte de más de 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos. Desde un punto de vista económico, genera pérdidas por 8.000 millones de dólares en concepto de daños al ecosistema marino. En un comunicado enviado a la redacción de Arcano Radio del Departamento de Estado, se indicó que en este Día Mundial de los Océanos me alienta el progreso mundial, dice Anthony Blinken, en la protección y conservación de nuestros océanos. En 2022, Estados Unidos lanzó Ocean Conservation Pledge junto con 19 países, comprometiéndose a conservar el 30% de nuestro océano para el 2030. Juntos podemos cumplir el compromiso global 30 por 30 de conservar o proteger el 30% de nuestro océano. Todos los días, Estados Unidos, dice Blinken, trabaja para apoyar una economía azul sostenible que proteja los beneficios económicos, de seguridad y ambientales del océano. Esto incluye apoyar soluciones climáticas basadas en los océanos como iniciativa que implementan energía renovable en alta mar, reducen las emisiones del sector de transporte marítimo, promueven el turismo y la pesca sostenible y protegen y restauran los ecosistemas de carbono azul. El año pasado, en 2022, Estados Unidos lanzó Green Shipping Challenge y UU Fishing Action Alliance, y la Iniciativa para la Cooperación Atlántica se unió a la declaración All Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance, que por sus siglas sería AAORIA. La Alianza Internacional para Combatir la Acidificación de los Océanos y Global Offshore Wind Alliance, y continuó apoyando a Ocean Risk and Resilience Action Alliance. Añadió el canciller que continuarán aprovechando este impulso global para proteger el océano de todos los miembros de la humanidad, para todos aquellos que dependen de él y para todos, para que todos también, ¿por qué no?, lo disfrutemos, al fin que ya vienen las vacaciones de verano.
Gana la ecuatoriana Nina Lorena Ancuashcaecat de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, en Ecuador, el premio Reportaje de Radio Francia Internacional en español, dirigido a los estudiantes de periodismo de menos de 30 años que cursan estudios en el continente americano. La estudiante ecuatoriana de 22 años ganó la 9ª edición del premio con su reportaje titulado Las maldades sí existen, creencias de la comunidad amazónica Shuar. Su trabajo sumerge al oyente en una comunidad indígena Shuar de la Amazonia ecuatoriana, donde la medicina moderna convive con las creencias en los remedios tradicionales dispersados por los chamanes. Los miembros del jurado apreciaron especialmente este reportaje porque analiza de forma crítica el uso de la medicina y las creencias de esta comunidad. Se adiestra en un terreno poco frecuente en los grandes medios de comunicación, pero el reportaje también propone una mirada universal sobre las prácticas y creencias alternativas con testimonios contrastados. El premio consiste en una pasantía de 4 semanas este año, en 2023, en la redacción en español de Radio Francia Internacional en París, Francia, enteramente financiada. El nombre de la ganadora fue revelado y su reportaje difundido este jueves 8 de junio a las 16 horas, tiempo de París, en el programa París América. El jurado ha decidido entregar además una mención especial a los reportajes El Mejunje de Silverio, un bastión de diversidad, del cubano Lisbani Martín, de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Santa Clara, Cuba, así como Vida entre paradas, de la mexicana Daniela Torres, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Muchas felicidades y bueno, este es el audio del reportaje ganador. Las comunidades Shuar están asentadas en la provincia de Morona Santiago, ubicada al sur del Ecuador. Esta nacionalidad es arraigada a sus creencias y tradiciones, más aún cuando se trata de salvar su vida o la vida de otros. Pues antes que la medicina científica llegara a los pueblos, el Shuar tenía sus propios médicos, conocidos en su idioma como Ubishin, que significa brujo o curandero, quienes a través de sus rituales y medicinas ancestrales eran los encargados de curar a los pacientes de enfermedades naturales o de brujerías. María, una ama de casa, perteneciente a esta nacionalidad, vive en Gualaquiza, uno de los cantones de Morona Santiago. Ella nos cuenta que antes no creía en los hechizos ni actos de brujería, hasta que en el 2001 una enfermedad la consumía poco a poco. Yo empecé a enfermar cuando me separé con mi marido y estando solita. Me iba al hospital y nunca me curaban. En el hospital siempre me decían que era dengue y nunca me curaban nada. Justamente como mi finado papi vivía, me llevó en un curandero para hacer una consulta. Ahí el señor curandero me dijo que era hecho maldad por brujería, por medio de la foto que mi ex marido me había llevado mis fotos, entonces con ese me habían hecho trabajo. Yo nunca sabía creer, yo era incrédulo, yo más claro, como no tenía rivales, nada, y yo pensaba siempre que era enfermedad cristiana. Diego, hijo de María, relató que después de largos años la historia se repitió, pero esta vez era su abuela, quien estaba sentenciada a muerte. La enfermedad que los médicos le diagnosticaron era incurable. Al principio le diagnosticaban nada a mi abuela, así que no tenía nada. Y luego creo que fueron allá en Sasa, porque allá hay un hospital bastante avanzado, entonces le hicieron los exámenes allá. Y resulta que tenía cáncer a los huesos, como se le denomina, osteoporosis, algo así. Entonces, luego de eso, se lo llevaron donde un curandero.
Y efectivamente mi abuelita había estado hecho mal, como se dice en nuestra cultura. Le habían hecho la maldad. No era nada de cáncer y resulta que luego de que se hace atender mi abuela con el curandero, se cura. Diego menciona que hace 9 meses fue diagnosticado ansiedad y depresión, pero en sus inicios, sus creencias le llevaron a acudir a una limpia ancestral. Bueno, pensé que quizás alguna maldad, no sé, me dio mal de aire, no sé, alguna cosa. Entonces me llevó mi mamá, recuerdo, a la madrugada a hacerme una limpia donde ese señor. Y bueno, en el momento de la limpia el señor me había dicho que me había hablado sobre el estrés por mucho trabajo. También me habló un poco de la envidia de la gente. Entonces, luego de eso, fue irme al hospital con un profesional. En este caso, fui con la psicóloga. Y me hizo bastante bien porque yo, prácticamente sí estaba con problemas como que tenía muchas cosas guardadas en mí. Entonces, eso hizo en parte que me diera esa crisis. Hoy en día, en las comunidades shuar, existe una gran controversia entre las maldades y las enfermedades cristianas, como la denominan ellos. Desde sus experiencias, la medicina científica no ha podido con algunas de sus patologías, lo que les lleva a pensar que las causas de su malestar no vienen de Dios, sino del hombre. Nuestros pacientes o usuarios abandonan totalmente el tratamiento médico, científico, y dicen ya no tenemos resultados. Ahora queremos intentarlos con nuestra parte, con nuestra medicina ancestral, y a veces termina siendo peor. Marcelo Pulgarín, psicólogo clínico del Cantón Gualaquiza, trabaja 6 años en las comunidades shuar. Marcelo señala lo difícil que ha sido para los centros de salud laborar con estos sectores, debido a que sus creencias inciden en gran medida ante el diagnóstico médico. Tal es el caso de una de sus pacientes, quien fue diagnosticada con esquizofrenia y al no seguir el tratamiento, terminó en la locura total. Digo esto porque sí teníamos una paciente con esquizofrenia paranoide y sí me llevó el papá dice, pero yo creo que mi hija está poseída, es un demonio que la poseyó. Y por más que le expliqué que ella tenía una esquizofrenia paranoide, dice, y la voy a llevar al brujo. Le digo, está bien, llevémosla al brujo. Le digo, pero también tráigala acá. Lo que le dé el brujo más combinado con lo nuestro, también podemos ayudarla. Aunado con lo de acá y que usted le diga cuál es el brebaje, que es lo que al médico clínico. Pero aquí viene otra, de que no, dice, yo la voy a confiar. ¿Qué sucedió? Lamentablemente fuimos a los 5 meses o 6 meses, nuevamente me llaman que había abandonado la medicación que la tranquilizaba y no la volvía tan paranoica. Ahora seguía, dicen lamentablemente nuestra pobre usuaria está que camina, a veces camina desnuda, a veces camina gritando, tenía hijos, había abandonado sus hijos y bueno, pues y el brujo, que el brujo había dicho que no, que lamentablemente ha sido una posesión, una maldad muy fuerte que le habían hecho y entonces el papá estaba muy metido en lo que sí, pobre mi hija, le hicieron una maldad muy fuerte. Y sí, si hay brujos sin escrúpulos o que se aprovechan de esta inocencia, lamentablemente, de nuestra gente nativa, que le había dicho, si queremos ayudarla, necesitamos hacer otras cosas, pero necesito $4,000, $5,000. Con esto estoy poniendo en énfasis también de que a veces la gente confía demasiado y hay muchos brujos que en cambio sí se aprovechan de esto. Y bueno, no ahora, en ese tiempo, creo que fueron mis primeros 2 años, sí muchos de ellos, de estas personas que se autodenominaban brujos, sí pusieron en contra de la medicina moderna diciendo que no deben acudir, no deben hacerse estos exámenes que los van a envenenar más. Marcelo añade que la mayoría de los miembros de estas comunidades tienen el concepto que los hospitales son sinónimo de muerte. Entonces, sí, lamentablemente hay ese inconsciente colectivo en la mayoría de nuestra gente shuar de que cuando se va al hospital o se va al médico es sinónimo de muerte. Y por eso nuevamente se van y se vuelcan al brujo.
Por eso a veces necesitamos conversar con estas personas para poder trabajar en conjunto. Y sí se ha trabajado, no estoy diciendo que es malo, sí se ha trabajado con muchas personas que son brujos. Para Diego, su familia considera que no todas las enfermedades son por maldad, pero al no tener mejorías con la medicina alopática, sus allegados optan por la medicina tradicional. Primero usamos los médicos, agotamos todos los recursos necesarios dentro de la medicina científica que conocemos. Entonces, en caso de que ya no haya cura con este médico, como todo el mundo lo conoce, entonces procedemos a esto de la medicina natural con los chamanes y cosas así, porque sí, como le digo yo, no es la enfermedad esta cristiana, como lo dicen, la enfermedad de Dios, sino más bien ya es una maldad. José Chumpí, curandero shuar con 42 años de experiencia, reside en la comunidad de Nayanma, situada a 30 kilómetros de Gualaquiza. Él dio a conocer los diferentes casos de maldad que han presentado sus pacientes. Yo he tenido casos de maldades que he curado. Primer caso, un pum es una maldad no curable. Hoy moderno lo llaman cáncer. 2. He curado una maldad de ajiquiar, es una maldad de un trabajo con objetos. Puede ser con pelo, con piedra, con hojas, con algún objeto de la zona. He curado una maldad de entierros para poder descartar a la persona que vive y luego mandar a otro lugar. La sanación viene a través de una fe de la persona donde se acude. José, a pesar de ser un chamán reconocido, dice creer en las dos medicinas, científica y tradicional. Esto debido a que existen enfermedades diversas, que deben ser atendidas según el diagnóstico de sus especialistas. Yo confío en dos, moderna y la medicina ancestral. De los dos describen al paciente. Y no todos los médicos, sea ubishin, sea doctor, son especializados a un solo fin. Cada paciente tiene enfermedades diversas. En la actualidad, Diego mantiene una lucha constante contra sí mismo, porque a pesar de seguir sus terapias psicológicas, aún sufre de episodios desesperantes, lo que le hace sospechar que existe una maldad de por medio. Siento la necesidad de asistir con un chamán, de hacerme ver, cuál es la opinión del chamán, si en verdad mismo es la enfermedad o realmente tengo eso de la maldad o la brujería, para ver si es que es eso, porque yo he tenido el diagnóstico de la parte médica, de la parte científica y esas cosas, pero no he tenido, el diagnóstico de la otra parte. Entonces me gustaría acudir a uno para que me diga qué realmente pasa. Entonces, es que es realmente la enfermedad cristiana para continuar con mi tratamiento. Y si no, pues obviamente ya el chamán me curaría en este caso. Entre la duda y la sospecha, Diego espera pronto terminar con aquel malestar que no le permite estar en paz. Para Radio Francia Internacional, desde el sur del Ecuador, reportó Lorena Ancuash. Hola, encantada de saludarles. Recibimos en el Arcano de la Cultura de Arcano Informa a nuestro compañero Javier Figueroa con la reflexión de hoy, titulada LOQE importa SLOQE hagas de ahora. Este Día del Padre, dígale cuánto le ama, cuánto le agradece y cuánto le respeta, regalándole, dándole uno de los libros o todos los libros de Publicaciones Aldeán, las novelas Nahual del Sexto Sol, En los estertores del tiempo, Adán Carmón, La conspiración del fin del mundo, los cuentos que rescatan nuestra identidad cultural en Los Herederos, la denuncia de la dictadura en Alushkaad, y la propuesta del tiempo nuevo en Nanocuento. La fuerza de nuestros símbolos poéticos en el apocalipsis nuclear de la hora de los muertos.
nuestra sensibilidad en cánticos de cohabitación redentora y nuestro cotidiano en ovaciones de mediodía. Papá los espera. Puede pedirlos al 961-237-5363 o más directamente en amazon.com. Y digámosle así con estos libros: ¡Felicidades, papá!